El celular se me escapó de las manos cuando escuché a mi hija Elena pronunciar esas palabras que me destrozaron el corazón. Por supuesto que no voy a invitar a mi madre. ¿Te imaginas la vergüenza que nos haría pasar frente a la familia de Adrián su voz? Sonaba tan distante, tan calculadora, como si estuviera decidiendo deshacerse de un objeto inservible. Me quedé inmóvil en el corredor de mi propia casa con el teléfono tirado y el corazón palpitando tan violentamente que creí que iba a estallar. 64 años de existencia, 8 años sin mi esposo y 38 años siendo madre de esa niña, para descubrir que me consideraba una vergüenza. La conversación seguía al otro lado de la línea. Elena charlaba con alguien, seguramente con María, mi nuera, esa influencer mediocre que no para de subir fotos de la casa que yo le regalé a mi hijo Miguel. Ya sabes cómo es mamá. Jorge pensará que somos una familia de... Bueno, tú me entiendes. Adrián ya bastante tiene con aceptar nuestros orígenes. Nuestros orígenes. ¿Acaso había olvidado que gracias a esos orígenes ella pudo estudiar arquitectura en la universidad más prestigiosa del país? Que gracias a mi esfuerzo incansable despertándome al amanecer durante años para construir mi imperio de bienes raíces, ella ahora puede darse el gusto de elegir a sus clientes. Mis piernas flaquearon y tuve que sostenerme de la pared. El tapiz que Elena había seleccionado el año anterior cuando actualicé tu casa, mamá, para darle un toque más moderno. Ahora me parecía una burla. Cada rincón de esta casa exhibía el dinero que yo había ganado con mi propio esfuerzo, el mismo dinero que ella derrochaba sin consideración. Además, ya sabes que mamá no sabrá comportarse. Llegará con uno de esos vestidos espantosos que compra en el mercado. Hablará demasiado alto. Contará historias vergonzosas de nuestra infancia. Elena soltó una risita nerviosa que me congeló la sangre. La familia de Adrián es muy sofisticada. Su hermano Jorge es diplomático. Su madre fue embajadora en Europa. ¿Te imaginas a mi mamá intentando socializar con esa clase de personas? El teléfono permanecía en el suelo, pero mi cuerpo se había paralizado por completo. Cada palabra que escuchaba era como una daga atravesando mi corazón. Esta era la misma niña que solía arrastrarse hasta mi habitación cuando tenía pesadillas. La misma que se aferraba a mí, llorando cuando sus compañeras se mofaban de sus zapatos desgastados. La misma que me prometía que cuando creciera me cuidaría eternamente. Miguel comparte mi opinión, prosiguió Elena. Él también cree que es mejor que mamá no asista. Ya será bastante incómodo tener que explicar la ausencia de papá. No necesitamos más complicaciones. Miguel, mi pequeño, el hijo que sostuve entre mis brazos durante sus primeros 24 meses, debido a su delicada salud, el mismo al que le financié sus estudios de Derecho y le obsequié su primera vivienda cuando se unió en matrimonio con María. Ambos mis 2 hijos habían determinado que yo era una vergüenza. La carcajada de Elena retumbó en toda la casa solitaria. Lo mejor es que ni siquiera notará nada. Últimamente está tan distraída, envejecida. Probablemente ni recordará que hay una boda. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, irremediablemente. No era únicamente el rechazo. No era solo la humillación. Era el menosprecio. Creían que era una anciana senil,
y despistada a la que podía manipular fácilmente. Pero no sabían con quién se estaban enfrentando. No era la viejecita desorientada que imaginaban. Era Julieta Morales la mujer que había transformado un modesto préstamo de 5.000 pesos en un imperio de bienes raíces con 20 propiedades. La misma que había educado sola a 2 hijos tras el fallecimiento de su padre, trabajando 18 horas diarias para garantizarles todo. Deposité el teléfono con delicadeza como si fuera de cristal. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad, como en aquellos días cuando enfrentaba crisis financieras o negociaba con constructores que pretendían subestimarme por ser mujer. La experiencia me había enseñado que la venganza es un plato que se sirve frío y que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer astuta. Me encaminé hacia mi despacho, ese refugio repleto de archivadores y documentos que mis hijos siempre habían evitado como si fuera una zona contaminada. Los documentos aburridos de mamá solía comentar Elena en su niñez. Qué ironía que esos papeles supuestamente tediosos fueran precisamente los que habían sustentado sus privilegios durante toda su existencia. Inicié mi computadora y empecé a examinar cada transferencia realizada en el último lustro. Elena. Apartamento de lujo en Polanco, 400.000 pesos. Miguel, residencia en Las Lomas, 600.000 pesos. Elena nuevamente, vehículo BMW, 300.000 pesos. Miguel, gastos nupciales con María, 200.000 pesos. Elena, estudios de posgrado en Europa, 500.000 pesos. El registro parecía infinito. Cada movimiento bancario venía acompañado de una justificación melosa y calculadora. Mamá es una inversión para mi futuro. María está esperando y necesitamos más espacio. Solo será un préstamo temporal, te lo devolveré en 6 meses. Préstamos que nunca regresaron, inversiones que únicamente los beneficiaron a ellos. Mientras analizaba las cifras, rememoro vívidamente cómo se originó todo. Había transcurrido 3 años desde el fallecimiento de Roberto, mi esposo. Me encontraba devastada, desorientada, intentando sobrevivir sola por primera vez. Elena había arribado a casa con los ojos llorosos. Mamá, me han propuesto una oportunidad laboral extraordinaria, pero necesito proyectar una imagen más profesional. ¿Podrías ayudarme con un pequeño préstamo para actualizar mi vestuario? Pequeño préstamo 30. Ni el pesos en ropa. Pero accedí porque sus lágrimas me desarmaban, porque anhelaba proporcionarle las oportunidades que yo jamás tuve. Ese fue mi primer error, confundir el amor con el dinero. Después vino Miguel. Mamá, María y yo queremos formar una familia, pero este apartamento es demasiado reducido. ¿Podrías ayudarnos con el enganche inicial? Solo eso, el resto lo cubriremos nosotros. Naturalmente, 6 meses más tarde volvieron. Las cuotas mensuales resultaron ser demasiado elevadas, y María tuvo que abandonar su trabajo debido al embarazo. Al final terminé haciéndome cargo del pago completo de la vivienda. El patrón siempre había sido idéntico. Se presentaban con una historia conmovedora, una urgencia apremiante, una promesa de autosuficiencia. Esta será la última vez que te molestemos, mamá. Después de esto seremos completamente independientes. Solo necesitamos tiempo para estabilizarnos. Dulces mentiras envueltas en besos superficiales y abrazos estratégicos.
Pero yo había sido ingenua confundiendo su interés por mi dinero con afecto genuino. Me había convencido de ser una madre generosa, cuando en realidad era simplemente un cajero automático emocional. Ellos aparecían, presionaban los botones precisos y yo dispensaba dinero sin cesar. La verdad más desgarradora surgió al descubrir los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que había puesto a su nombre. Elena había derrochado 50.000 pesos el mes anterior, Miguel 40.000 en restaurantes exclusivos, ropa de marca y escapadas de fin de semana. Disfrutaban de un estilo de vida lujoso a costa de mi dinero, mientras yo continuaba comprando mi ropa en mercados populares y cocinando en casa para economizar. Sonó el teléfono, era Elena. «Hola, mamá, ¿cómo te encuentras?» Su tono era ahora dulce, cariñoso, completamente distinto al que había empleado una hora antes para referirse a mí como un obstáculo. «Oye, necesito discutir algo importante contigo. ¿Podrías venir mañana a casa?» «Es sobre la boda». «Por supuesto, mi amor, allí estaré mañana», respondí con la voz más dulce que pude simular, pero internamente una sonrisa gélida se formaba en mis labios. Comprendía perfectamente lo que Elena deseaba tratar conmigo. No era mi presencia en su boda lo que le importaba, sino mi aportación económica para financiarla. Esa noche el sueño me eludió. Permanecí despierta hasta la madrugada examinando meticulosamente cada documento, contrato y transferencia bancaria. Mi mente funcionaba como una calculadora precisa, sumando años de generosidad mal correspondida y amor no retribuido, pero también trazando planes. Porque si algo había aprendido durante mis años como empresaria, era que la información es poder, y yo poseía abundante información. Al día siguiente, me presenté en la residencia de Elena, puntualmente, a las 10 de la mañana, tal como habíamos acordado. Me vestí con mi atuendo más modesto, ese que ella tanto despreciaba, y llevé mi bolso desgastado de cuero sintético. Quería proyectar exactamente la imagen de anciana inofensiva que ellos creían que era. Elena me dio la bienvenida con un abrazo que emanaba fragancia costosa y falsedad. «Mamá, qué alegría verte aquí». «Toma asiento, preparé café». Me sirvió en una de las tazas de porcelana exclusiva que yo le había obsequiado para su cumpleaños. Parte de una colección que valía más que el salario mensual completo de una asistente administrativa. El lujo se manifestaba en cada rincón de su hogar. Los muebles importados de Italia, el televisor de dimensiones exageradas, las piezas artísticas que adornaban cada pared. Mi patrimonio transformado en objetos para deslumbrar a extraños. «Mira, mamá, necesitamos hablar sobre la boda». Elena tomó asiento frente a mí, cruzando las piernas con una elegancia artificial. «Como sabes, Adrián y yo deseamos algo verdaderamente excepcional, muy refinado. Su familia es muy distinguida». Ahí estaba nuevamente esa palabra. Distinguida. Como si yo fuera un producto inferior que debía ocultarse para no empañar su imagen de prestigio. Asentí suavemente, fingiendo la sonrisa ingenua que esperaban ver. El inconveniente es que los gastos han aumentado considerablemente más de lo previsto. El salón que hemos elegido cuesta 200.000 pesos, solo el alquiler. Además están los servicios de catering
La decoración floral, el conjunto musical, el fotógrafo... Elena realizó una pausa teatral, como si las cifras la abrumaran terriblemente. En total estamos contemplando cerca de 800.000 pesos. 800.000 pesos. Una suma que muchas familias no logran reunir en toda su existencia. Elena lo mencionaba como si fuera un monto razonable para una celebración de 6 horas. Bebí un sorbo de café manteniendo mi expresión impasible. Adriana ha aportado su parte naturalmente. Su familia también está colaborando. Pero necesitamos... Otra pausa calculada. Necesitamos que tú cubras el resto. Son aproximadamente 400.000 pesos. 400.000 pesos. Lo dijo con una naturalidad desconcertante, como quien pide unas monedas para el transporte público. Elena jugueteaba con su anillo de compromiso mientras hablaba. Ese gesto nervioso que la delataba desde pequeña cuando mentía. Porque estaba mintiendo sin duda alguna. Yo tenía la certeza absoluta de que la familia de Adrián no había aportado ni un peso. Lo sabía porque había hecho mi investigación minuciosa. Ya sé que es una cantidad considerable, mamá, pero deberías verlo como una inversión para mi futuro. Adrián tiene conexiones muy valiosas. Este matrimonio podría abrirme infinitas oportunidades profesionales. Además, su tono se transformó en uno dulce y manipulador. Te prometo que será el último favor importante que te pediré. Después de esto lograremos nuestra independencia total. La última vez. ¿Cuántas veces habías quedado escuchado esa misma promesa vacía? Era como un disco dañado que se reproducía cada vez que necesitaban recursos. La última vez que te molesto, mamá. Después de esto, seremos autosuficientes. Es la última inversión en nuestro futuro. Promesas falsas que yo había creído repetidamente como una ingenua que anhelaba sentirse necesitada. Y mamá... Elena se aproximó tomando mis manos entre las suyas impecablemente arregladas. Sé que aún no te hemos enviado la invitación formal, pero es porque preparamos una sorpresa especial. En realidad planeamos algo muy íntimo, muy familiar. Solo los más cercanos, más mentiras. Yo había encontrado la lista de invitados sobre su mesa. 250 nombres, políticos, empresarios, influencers. Toda la élite que Elena necesitaba para construir su imagen de mujer exitosa. Pero yo, su propia madre, no aparecía en esa lista. Solo necesito tu confirmación sobre el dinero para reservar todo. Los proveedores están esperando. Elena presionó mis manos simulando vulnerabilidad. Confío en ti, mamá. Siempre has estado presente. Y era cierto, siempre había estado. Para financiar sus caprichos, para solventar sus sueños, para resolver sus crisis económicas. Pero cuando necesitaba apoyo emocional, cuando la soledad me consumía tras perder a Roberto, cuando los domingos se volvían interminables en esta casa silenciosa, ellos brillaban por su ausencia. Por supuesto, mi amor. Le respondí con la sonrisa maternal que había perfeccionado a lo largo de los años. Sabes que siempre estaré aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Elena exhaló profundamente como si hubiera estado conteniendo el aliento durante horas. No sospechaba que yo ya conocía toda la verdad sobre sus intenciones. «Eres la mejor madre del mundo», exclamó depositando un beso en mi mejilla,
con esos labios que destilaban falsedad. Te aseguro que este matrimonio será absolutamente perfecto. Adrián siempre está tan agradecido contigo, continuó. No para de hablar de lo afortunado que es de tener una suegra tan generosa. Adrián, el supuesto novio ideal, que en 2 años de relación con Elena apenas había cruzado 5 palabras seguidas conmigo. El mismo que se mostraba visiblemente incómodo cada vez que yo aparecía en su casa, como si mi presencia mancillara ese ambiente refinado que tanto se esmeraban en mantener. Aunque curiosamente mi dinero no les resultaba tan incómodo, ese sí lo recibían con entusiasmo. Al salir de casa de Elena conduje directamente hacia la oficina de Guillermo, mi contador, y uno de los escasos amigos verdaderos que aún conservaba. Guillermo había sido el brazo derecho de Roberto en los negocios, y tras su fallecimiento, se convirtió en mi asesor más confiable. Era de los pocos hombres que conocía que no me menospreciaba por ser mujer. Julieta, qué grata sorpresa verte por aquí. ¿Está todo bien? Guillermo se incorporó de su escritorio con una sonrisa sincera, de esas que ya no encontraba en mi propia casa. Su oficina emanaba ese característico aroma a café y documentos antiguos, una fragancia reconfortante que me transportaba a aquellos tiempos en que Roberto y yo construíamos nuestro imperio juntos. Guillermo, necesito pedirte un favor muy especial. Quiero revisar detalladamente cada centavo que he transferido a mis hijos durante los últimos 5 años. Absolutamente todo. Me acomodé frente a su escritorio entrelazando las manos sobre mi regazo, adoptando la postura de la ejecutiva que había sido durante décadas. Guillermo frunció el ceño y suspiró profundamente. ¿Estás completamente segura? Esos números podrían resultar impactantes. Conocía perfectamente a mi familia, había sido testigo silencioso de todas sus peticiones económicas, de todas sus urgencias financieras, que invariablemente terminaban convirtiéndose en mi responsabilidad. Estoy completamente segura. Necesito cifras precisas, fechas específicas, conceptos detallados, y quiero saber exactamente cuál sería mi posición financiera real si dejara de mantenerlos económicamente. Mi tono era autoritario como el de una ejecutiva experimentada. Hacía años que no me expresaba con tal determinación. Guillermo dedicó 2 horas enteras introduciendo números, analizando cada transferencia, sumando totales meticulosamente. Permanecí sentada observando cómo los años de mi desmedida generosidad se transformaban en cifras descarnadas y contundentes. Al finalizar me presentó un documento con números que me dejaron atónita. En 5 años, Julieta, has transferido 2.800.000 pesos a Elena y Miguel. Y esto sin incluir las propiedades registradas a su nombre, las tarjetas de crédito que cubres mensualmente y las pólizas de seguro donde figuran como beneficiarios. Guillermo me contemplaba con una mezcla de respeto y lástima. Eres una mujer extraordinariamente generosa. Generosa, qué palabra tan elegante para describir lo que en realidad había sido mi ingenuidad sistemática. 2.800.000 pesos. Representaba una suma superior a lo que la mayoría de las personas consiguen ganar durante toda su vida laboral. Y yo lo había entregado a 2 personas que me consideraban una deshonra. Dime, Guillermo, si decidiera cortar por completo el apoyo económico,
¿Cuánto tiempo estimas que podrían mantenerse por sí mismos? Era una pregunta que no necesitaba respuesta. Ambos conocíamos la verdad. Elena derrocha más de lo que ingresa mensualmente. Su carrera como arquitecta le permite vivir modestamente, pero no mantener su lujoso estilo de vida. Miguel está en mejor situación, pero entre la hipoteca, los gastos de María, los lujos, calculo que máximo 3 meses antes de enfrentar dificultades graves. 3 meses. Todo su orgullo, toda su vergüenza hacia mí, toda su supuesta independencia, se desmoronaría en 3 meses sin mi respaldo financiero. Era información reveladora, pero también desgarradora. Había creado 2 parásitos financieros incapaces de subsistir sin drenar mi cuenta bancaria. Esa noche, en la soledad de mi hogar, tomé una determinación que lo cambiaría todo. Me serví una copa del vino exclusivo que Elena me había obsequiado para mi cumpleaños. Irónico considerando que había sido comprado con mi propio dinero. Me acomodé en mi sillón predilecto, ese mismo lugar, donde Roberto solía compartir conmigo las noticias financieras, donde habíamos trazado cada paso de nuestro imperio empresarial. Tomé mi teléfono y marqué el número de Jorge, el hermano de Adrián. Mi investigación me había revelado que era un diplomático respetable y serio. Si Elena sentía tanta vergüenza de mí, era momento de que supiera exactamente quién era la mujer que estaba financiando la boda de su cuñado. Buenas noches, Jorge. Soy Julieta Morales, la madre de Elena. Perdone la hora, pero necesito discutir un asunto importante sobre la boda de su hermano. La respuesta de Jorge fue educada aunque sorprendida. Por supuesto, señora Morales. ¿En qué puedo servirle, Jorge? Necesito clarificar ciertos aspectos sobre los gastos de la boda. Elena me comentó que su familia está aportando económicamente, pero creo que existe un malentendido. Quisiera asegurarme de que todos tengamos la misma información. Mi tono era dulce y maternal como el de una anciana confundida que solo busca evitar malentendidos. Hubo un silencio prolongado. Señora Morales, me temo que no comprendo. No hemos acordado ninguna contribución económica. Adrián nos informó que usted y Elena se encargarían de todo. Su voz revelaba genuina perplejidad. Perfecto. Otra mentira de Elena. Vaya, qué extraño. No se preocupe, Jorge. Me ocuparé de todos los gastos como siempre. Dejé que esas últimas palabras flotaran en el aire como una revelación involuntaria. Como siempre, Jorge sonaba intrigado. Disculpe mi curiosidad, señora Morales. Ha estado usted financiando a Elena durante mucho tiempo. Era mi momento. Bueno, una madre hace lo necesario por sus hijos. ¿No es así? Elena ha tenido ciertos retos económicos, su apartamento, su automóvil, sus estudios en Europa. Todo lo hemos manejado en familia. Hice una pausa estratégica. Pero no se inquiete, poseo suficientes bienes inmuebles para solventar cualquier gasto. Propiedades. Esa palabra siempre despertaba el interés de las personas. Jorge, siendo diplomático, comprendía perfectamente el valor del mercado inmobiliario. Qué bondadosa es usted, señora. Adrián nunca mencionó que Elena tuviera dificultades financieras. Elena es extremadamente orgullosa. Le desagrada que otros sepan que depende económicamente de su madre. Pero en confianza, Jorge, ella no podría sostener su nivel de vida sin mi respaldo económico. Cada frase
Era una bomba de relojería que Elena no anticiparía. Al finalizar la llamada procedí a marcar el número de Miguel. Era momento de evaluar la fidelidad de mi hijo menor. Aquel que siempre había mostrado mayor vulnerabilidad, más susceptible a la persuasión que Elena. Si existía alguna esperanza de redención entre mis hijos, sin duda sería él. Hola, mamá. ¿Está todo en orden? Es muy tarde ya. La voz de Miguel sonaba adormilada, pero con un matiz de inquietud. Seguramente Elena ya le había informado sobre nuestra discusión financiera. Miguel, cariño, necesito discutir contigo un asunto muy delicado. Se trata del matrimonio de tu hermana. Me acomodé en el sillón preparándome para la interpretación más convincente de mi existencia. Elena me solicitó dinero para su boda, una suma considerable. Pero hay algo que me tiene intranquila. ¿Qué sucede, mamá? Ahora Miguel sonaba completamente alerta. Verás, últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi futuro. ¿Qué será de mí cuando envejezca más? Ustedes tienen sus propias vidas, sus propias familias. Permití que mi voz se quebrara sutilmente como si fuera una dolorosa confesión. Mamá, ¿de qué hablas? Estás perfectamente bien. Pero podía percibir la incomodidad en su tono. Miguel intuía perfectamente el rumbo de esta conversación. Sí, ahora estoy bien. Pero ¿qué ocurrirá en 5 años? ¿En 10? No deseo convertirme en una carga para ustedes. Realicé una pausa teatral. He estado considerando vender algunas propiedades y mudarme a un espacio más reducido. Algo que pueda gestionar por mi cuenta. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue abrumador. Miguel estaba procesando la información. Si yo procedía con la venta de las propiedades, si me trasladaba, si alcanzaba mi independencia, se desvanecería su fuente adicional de recursos. Las residencias que anhelaba heredar, los préstamos que jamás reembolsaba la seguridad económica que yo simbolizaba. Mamá, no hables así. Hables. Nosotros nunca te dejaremos sola. Eres fundamental en nuestra familia. Dulces falsedades envueltas en un temor, pobremente disimulado. Ay, Miguel, qué reconfortante es escuchar eso. Porque sinceramente en ocasiones siento que soy un obstáculo. Como con la boda de Elena. Dejé la frase suspendida aguardando su respuesta. ¿Qué ocurre con la boda de Elena, Miguel? Intentaba mantener un tono despreocupado, pero yo reconocía ese matiz en su voz. Era idéntico al que empleaba en su niñez, cuando había causado algún destrozo. Pues Elena me explicó que será algo muy exclusivo, muy reducido, únicamente para las personas más cercanas. Y lo comprendo. ¿Sabes? A mi edad, ya no encajo en estas celebraciones sofisticadas. Mi tono destilaba pura manipulación maternal combinando resignación con un toque de victimismo. Miguel tragó saliva imperceptiblemente. Mamá desconocía que Elena te había comunicado eso. Debe ser un malentendido. No existe ningún malentendido, querido. Elena fue bastante explícita. Menciona que la familia de Adrián es muy distinguida, muy selecta. Y yo soy simplemente una anciana que desconoce los protocolos sociales. Cada palabra era una daga directa a su conciencia. Mamá, eso no es verdad. Tú eres... Miguel se interrumpió.
No podía completar la frase sin mentir descaradamente. Y ambos éramos conscientes. No te preocupes, Miguel. Lo comprendo perfectamente. Ustedes han evolucionado, han escalado socialmente. Es natural que sientan vergüenza de su madre del mercado. Hice una pausa prolongada. Solo espero que cuando me mude y venda todo comprendan que lo hice para permitirles brillar sin mi sombra. La línea permaneció en silencio durante casi un minuto. Miguel asimilaba las implicaciones de mis palabras. Si decidía mudarme, si vendía las propiedades, si me volvía autosuficiente, ellos tendrían que aprender a subsistir con sus propios medios. Mamá, no tomes decisiones apresuradas. Permíteme dialogar con Elena. Debe existir un malentendido significativo. La voz de Miguel oscilaba sutilmente. Podía distinguir a María en segundo plano cuestionando la situación con su característico tono agudo y angustiado. Te aseguro que resolveremos esta situación. No deseo que surjan conflictos por mi causa querida. Si Elena considera preferible mi ausencia, acataré su decisión. Después de todo, es su momento especial. Mi voz reflejaba pura resignación maternal, aunque interiormente sonreía. Miguel estaba cayendo en la desesperación, señal de que mi estrategia surtía efecto. Mamá, nosotros jamás pretendimos herirte. Déjame conversar con Elena mañana a primera hora. No actúes hasta que dialoguemos. ¿De acuerdo? Ahora Miguel manifestaba auténtica angustia. Está bien, cariño, pero ya he tomado una determinación importante hoy. Le confirmé a Elena que financiaré su boda. 400.000 pesos será mi obsequio de despedida antes de simplificar mi existencia. La falsedad brotó de mis labios cual veneno dulcificado. El mutismo subsiguiente fue atronador. Miguel procesaba la revelación de que Elena había solicitado 400.000 pesos excluyéndolo de la negociación. Los hermanos siempre habían rivalizado por mi dinero, pero habían aprendido a colaborar para maximizar sus beneficios. Esto quebraba su alianza. 400.000 pesos. Elena solicitó semejante cantidad. La voz de Miguel la había mutado. Ahora denotaba traición. Sí, para el recinto, el banquete, la decoración floral. Afirma que será una celebración sumamente distinguida. Supongo que como tú ya estás casado no precisas nada. ¿Cierto? Otra mentira calculada. Miguel y María constantemente solicitaban recursos para algo. Remodelaciones domésticas, vacaciones, el automóvil nuevo de María. Mamá, nosotros también tenemos necesidades. María espera otro bebé y necesitaremos ampliar la vivienda. Miguel mordió el anzuelo perfectamente. María está embarazada. ¡Qué noticia tan espléndida! Simulé sorpresa y júbilo, aunque sabía perfectamente que era falso. María ya había compartido imágenes en sus redes sociales, bebiendo vino la semana anterior. Por supuesto que los ayudaré con eso también. Al fin y al cabo, ustedes me hacen parte de sus vidas. Esa última declaración fue el golpe definitivo. Miguel captó perfectamente la indirecta. Elena conseguía apoyo económico, pero me dejaba fuera. Él me incluía, pero no recibía beneficios. Era una situación que no le favorecía en absoluto. Terminé la llamada experimentando una satisfacción que no había sentido en muchísimo tiempo.
Por primera vez en años tenía las riendas de la situación. Mis hijos estaban habituados a manipularme, pero habían olvidado que fui una exitosa empresaria antes de convertirme en madre. Dominaba cada técnica de negociación, cada estrategia de persuasión. La mañana siguiente, muy temprano, comenzó el espectáculo. Elena me llamó alterada a las 7 de la mañana. «Mamá, ¿qué le comentaste a Miguel? Está enfurecido conmigo. Dice que soy una egoísta, que lo estoy marginando de todo». «Buenos días, cariño. No comprendo por qué Miguel está molesto. Solo le platiqué sobre tu boda, sobre lo hermoso que será todo». Mi tono era el de una ancianita ingenua que no entiende por qué hay tanto alboroto. «Le contaste que te solicité 400.000 pesos y que lo estoy excluyendo de la ceremonia». Elena estaba descontrolándose. Algo muy inusual en ella. Siempre había sido metódica, distante. «Bueno, es lo que sucedió, ¿verdad? Ayer me pediste ese dinero». Hice una pausa fingiendo inocencia. Y sobre Miguel Bueno me preguntó si participaría en la boda. Y le respondí que era solo para personas importantes. Pensé que estaba enterado. Elena masculló una maldición. «Mamá, Miguel es mi hermano. Por supuesto que está invitado a mi boda». «Oh, qué bueno saberlo. Entonces, cuando mencionaste gente importante, te referías únicamente a mí». Ya veo, mi voz emanaba ingenuidad herida. «No. Es decir, mamá, claro que eres importante. Es solo que...». Elena se trabó, incapaz de justificar por qué su madre no era suficientemente importante para su propia boda. «Tranquila, mi amor. Ya comprendí el mensaje. Por eso decidí simplificar mi existencia. Ayer consulté con un agente de bienes raíces sobre la venta de algunas propiedades. Si ya no me necesitan como madre, al menos no seré una carga financiera». Dejé que esas palabras se infiltraran en su mente como veneno. «¿Venderás propiedades? ¿Cuáles exactamente?». La voz de Elena había perdido toda su compostura. Ahora solo reflejaba ansiedad económica. «Pues comenzaré con la casa de playa, después los apartamentos del centro. Jorge me brindó excelentes recomendaciones ayer sobre cómo gestionar la venta de activos sabiamente». Mencioné a Jorge con naturalidad, como si fuera una charla casual. «¿Conversaste con Jorge, el hermano de Adrián?». Elena ahora sonaba al borde de la desesperación. «Sí, qué joven tan cortés. Me explicó que su familia no aportará económicamente a la boda, que Adrián les aseguró que tú y yo teníamos todo bajo control». Pausa estratégica. Se interesó mucho por mis propiedades. Quedó bastante impresionado. Elena terminó la llamada abruptamente. Sabía que correría a contactar a Adrián, seguramente para interrogarlo sobre lo que había comunicado a su familia respecto a la situación económica de los Morales. En los 3 días siguientes, mi teléfono no dejó de sonar. Era como observar un efecto dominó. Primero llamó Miguel intentando persuadirme de almorzar con él y María para resolver malentendidos. Después Elena, con una voz inusualmente amable, invitándome a tomar café para organizar juntas los preparativos de la boda. Posteriormente, Miguel volvió a llamar proponiéndose llevarme al médico porque me notaba demasiado estresada. Pero la llamada más significativa llegó el jueves en la noche. Era Juana, mi nieta de 16 años, la hija de Miguel y María. Su tono sonaba distinto, más maduro que lo habitual.
Abuela, ¿puedo visitarte mañana después del colegio? Necesito conversar contigo. Juana siempre había sido la única en la familia, que parecía heredar mi intuición para los negocios y mi habilidad para detectar mentiras. Por supuesto, mi amor, ven cuando desees. Juana era mi punto débil, la única persona en esta familia que me amaba sin intereses económicos. Al día siguiente, Juana apareció en mi puerta con su uniforme del colegio y una expresión seria que me transportó a mi propia juventud. Se acomodó en la cocina, declinó el zumo que le ofrecí y fue directamente al asunto. Abuela, papá y mamá han estado comentando mucho sobre ti últimamente, susurrando entre ellos, interrumpiendo sus conversaciones cuando me ven llegar. Juana poseía la mirada penetrante de Roberto, esos ojos que captaban cada detalle. Mamá está constantemente revisando sus cuentas bancarias y papá parece muy tenso. ¿Qué opinas tú de todo esto, cariño? Le pregunté, verdaderamente interesada en la perspectiva de la única persona sincera en nuestra familia. Creo que temen que dejes de mantenerlos. Juana me miró fijamente. Y pienso que ya era momento. Sus palabras me impactaron más profundamente que todas las súplicas angustiadas de sus padres. Aquí estaba una joven de 16 años que comprendía perfectamente la dinámica nociva que había estado sosteniendo por tanto tiempo. Abuela, que he estado observando a esta familia durante toda mi existencia. He notado cómo papá y la tía Elena te solicitan dinero sin cesar, cómo mamá planifica compras costosas justo antes de visitarte, cómo todos modifican su comportamiento cuando necesitan algo. Juana se expresaba con una madurez que me destrozaba el alma. Y también he observado cómo tú les entregas todo sin esperar nada a cambio. Es lo que hace una madre, Juana. Una abuela. Intenté defender años de conductas que ya sabía que eran incorrectas. No, abuela. Una madre enseña a su hijo como esos hijos naquijos a valerse por sí mismos. Una abuela los quiere, pero no los convierte en dependientes. Juana tomó mis manos entre las suyas. Mamá mencionó ayer que si vendes las propiedades, tendremos que mudarnos a un lugar más pequeño, como si fuera una catástrofe vivir con el salario de papá. La sinceridad cruda de Juana me dejó muda. Había educado a 2 hijos que desconocían el valor del dinero, porque nunca tuvieron que esforzarse por conseguirlo. Y ahora criaban a sus propios hijos con la misma mentalidad de privilegio y dependencia. Juana, ¿sabías que Elena no me invitó a su boda? Le pregunté, necesitando saber el alcance de la conspiración familiar. Juana sintió con tristeza. Mamá me lo explicó como si fuera lo más natural del mundo. Me dijo que la tía Elena deseaba una ceremonia sofisticada y que tú no encajarías en ese ambiente. Le cuestioné cómo era posible excluir a su propia madre del evento. Ella simplemente respondió que yo no podía entenderlo por mi corta edad. Juana apretó mis manos con fuerza. Pero yo sí comprendo perfectamente, abuela. Entiendo que sienten vergüenza de ti, porque eres auténtica, porque te has esforzado toda tu vida, porque te mantienes fiel a quien realmente eres. En ese preciso instante, observando a mi nieta defender mi honor, mientras mis propios hijos lo pisoteaban, tomé una decisión irrevocable. Juana era la única merecedora de mi patrimonio, la única que había heredado verdaderamente mis principios.
Juana, necesito pedirte un favor muy especial, pero requerirá que guardes ciertos secretos incluso de tus padres». Mi tono se volvió confidencial calculador. «¿Qué necesitas, abuela Juana?», se inclinó hacia mí, sus ojos destellando con interés. «Necesito tu ayuda para convocar una reunión familiar. Quiero que todos estén presentes este sábado por la noche. Infórmales que tengo algo sumamente importante que comunicar sobre mi futuro». Sonreí con una frialdad que no había experimentado en años. «Y necesito que traigas tu teléfono para documentar todo lo que sucederá». Juana me observó mezclando admiración con inquietud. «Abuela, ¿qué estás tramando justicia, mi amor? Después de 64 años de existencia, finalmente serviré un plato de justicia bien fría. Sostuve las manos de mi nieta entre las mías, y tú serás testigo de cómo una mujer recupera su dignidad». Esa noche, tras la partida de Juana, me instalé en mi despacho y finalicé la preparación de toda la documentación. Movimientos bancarios, extractos de cuentas, capturas de conversaciones, grabaciones telefónicas. Todo minuciosamente ordenado en carpetas identificadas con el nombre de cada uno de mis hijos. El sábado sería el día en que la familia Morales comprendería definitivamente quién había estado manejando el dinero durante todo este tiempo. El sábado por la noche todos llegaron puntualmente a las 8, tal como había solicitado. Elena fue la primera en aparecer con su habitual aire pretencioso y una evidente inquietud, sosteniendo un costoso ramo de flores que sin duda había adquirido con el dinero que yo misma le había proporcionado. Miguel y María arribaron momentos después, seguidos por Juana, quien discretamente mantenía su teléfono preparado en el bolsillo. «Mamá, qué alegría que nos hayas convocado. Ya extrañábamos estas reuniones familiares», expresó Elena, depositando un beso falso en mi mejilla, con esos labios que destilaban mentiras estudiadas. «Efectivamente necesitaba compartir con ustedes algunas decisiones cruciales que he tomado». Les indiqué que tomaran asiento en la sala mientras servía café y galleta, reminiscencia de aquellos tiempos, cuando éramos una familia auténtica. María se acomodó en el sofá, absorta en su teléfono. Miguel no cesaba de juguetear ansiosamente con su reloj. Elena mantenía una sonrisa artificial, esa que empleaba cuando perseguía algún interés. Solo Juana permanecía serena desde su rincón en el sillón, analizando cada detalle con su perspicaz mirada. Como sabrán, he estado meditando profundamente sobre mi porvenir, sobre mi situación cuando la vejez avance. Comencé mientras servía el café en las tazas que Elena había seleccionado como regalo el año anterior. También he reflexionado sobre ustedes, sus logros, sus vidas. Elena se inclinó hacia adelante. «Mamá, estás en perfectas condiciones. Es prematuro preocuparse por eso. Al contrario, Elena, a mi edad la prudencia es fundamental». Saboreé mi café prolongando el momento. Por eso he tomado decisiones determinantes respecto a mi patrimonio. El ambiente se tornó denso. Miguel detuvo su nervioso tic. María apartó la vista de su teléfono. Elena mantuvo su sonrisa, aunque noté la tensión en su cuello. «Primero quiero compartirles una conversación reveladora que mantuve con Jorge, el hermano de Adrián». Volteé mi mirada hacia Elena, quien perdió todo color en su rostro instantáneamente. Al parecer él desconocía por completo que ustedes
aguardaban una aportación monetaria de su familia para la celebración nupcial. Mamá, todo fue un malentendido. Elena intentó explicarse, pero alcé mi mano para detenerla. Permíteme terminar, querida. Jorge mostró particular interés cuando le detallé sobre todas las propiedades en mi posesión, sobre cómo he estado sosteniendo económicamente a mi familia durante tanto tiempo. Esbocé una sonrisa dulce. Le pareció sumamente noble de mi parte mantener a hijos profesionales ya adultos. Miguel carraspeó incómodo. Mamá, no dependemos de ti, tenemos empleos e ingresos propios. ¿De verdad, Miguel? Extraje el primer folder con documentación que había preparado. Mis registros muestran que en el último quinquenio te he transferido 1.200.000 pesos. Tu sueldo como abogado es de 40.000 pesos mensuales. Sin mi respaldo económico ni siquiera podrías cubrir la hipoteca de tu residencia. Miguel quedó paralizado. María le dirigió una mirada que combinaba terror y recriminación. Era evidente que desconocía los montos exactos de su dependencia financiera. ¿Y tú, Elena? Saqué el segundo folder. Durante el mismo periodo has recibido 1.600.000 pesos. Tu profesión como arquitecta te permite subsistir modestamente, pero no financiar el apartamento en Polanco, ni el BMW, ni los viajes europeos. Elena luchó por mantener la calma. Mamá, fueron préstamos, inversiones para nuestro futuro. ¿Préstamos? Solté una risa amarga. Elena, muéstrame un solo documento que estipule condiciones de reembolso. Una sola prueba escrita donde reconozcas tu deuda. Silencio absoluto, pues tales documentos no existían. Jamás contemplaron reembolsar nada. Pero lo más revelador, proseguí, es que durante estos años en que les he proporcionado millones, ustedes han determinado que no merezco participar en sus momentos significativos. Tomé mi teléfono y reproduje la grabación donde Elena hablaba sobre la boda. Su propia voz resonó en la habitación. Por supuesto que no pienso invitar a mi madre. ¿Te imaginas la vergüenza que nos haría pasar frente a la familia de Adrián? Elena se levantó bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mamá, grabaste esa conversación. No grabé nada, Elena. Simplemente olvidaste terminar la llamada mientras conversabas con María. Respondí con una frialdad calculada. Durante 20 minutos escuché cómo me describías como si fuera una carga vergonzosa. Miguel intentó intervenir. Elena, ¿esto es verdad? ¿Realmente dijiste esas palabras? No es como parece. Elena balbuceaba perdiendo toda su compostura habitual. Estaba bajo mucha presión por la boda. Te preocupaba quedar mal con la familia de tu prometido. Una familia que, por cierto, no ha aportado ni un centavo para tu boda de 800.000 pesos. Mi tono se volvió afilado ejecutivo. Una celebración que yo financiaré por completo, pero a la que no estoy invitada. María finalmente intervino con voz temblorosa. Suegra, debe existir una explicación. La explicación es sencilla, María. Mis hijos han vivido como magnates con mi dinero, pero se avergüenzan de quien trabaja para proporcionárselo. Me incorporé sintiendo una fortaleza renovada. Por eso he tomado decisiones irrevocables sobre nuestro futuro.
A partir de este momento, todas sus tarjetas de crédito quedan canceladas. Las transferencias mensuales se suspenden definitivamente. Todas las propiedades a sus nombres vuelven a mi control legal. Mi voz era inflexible como el hierro, cada palabra medida para causar impacto. Elena se levantó sobresaltada. «Mamá, no puedes hacernos esto. Tengo compromisos pagos pendientes». «Por supuesto que puedo, Elena. Son mis tarjetas, mi dinero, mis propiedades. Las registré a sus nombres por conveniencia fiscal, pero legalmente me pertenecen». Extraje un folder con documentación legal. Guillermo ya preparó todos los papeles. Entrarán en vigor mañana lunes. Miguel parecía destrozado. «Mamá, tenemos una hipoteca, los gastos de Juana, toda la vida que hemos construido juntos». «La vida que yo les construí, Miguel, con mi esfuerzo, mi capital y mis sacrificios». Me acerqué a él con una serenidad glacial. «Y ahora aprenderán a forjar su propio camino con sus propios medios». María sollozaba en silencio. Elena deambulaba por la habitación como un animal acorralado. Miguel mantenía su rostro oculto entre sus manos. Solo Juana conservaba la compostura, documentando todo discretamente. «Esto es manipulación emocional», vociferó Elena. «Nos castigas por una conversación privada y hablas de manipulación». Mi risa resonó helada y punzante. «Elena, pretendes celebrar tu boda con mi dinero en una ceremonia donde no soy bienvenida. ¿Y me acusas de manipuladora? Adrián cancelará todo su familia. Nos verá como unos impostores». Elena estaba perdiendo todo rastro de control. Quizás debería haberlo considerado antes de llamarme una vergüenza ante esa misma familia. Me senté con calma observando su desmoronamiento. «Pero tranquila, Elena, tengo una proposición». Todos me miraron con desesperada ilusión. «Pueden conservar el dinero para la boda, los 400.000 pesos que solicitaste, bajo una condición. Ocuparé un lugar en la mesa principal, me presentarás con orgullo como tu madre trabajadora que financió toda tu formación y agradecerás públicamente a la mujer que hizo posible tu vida privilegiada». Elena se tornó pálida. «¿No puedo hacerlo la familia de Adrián?». «Entonces no habrá dinero y sin dinero no habrá boda». Me encogí de hombros. «Tú decides qué vale más, tu falsa imagen o tu matrimonio». Miguel intentó una última súplica. «Mamá, recapacita, somos tu familia, tus únicos hijos». «Mis únicos hijos que se avergüenzan de mí, que me engañan, que me utilizan como su banco personal». Me levanté y me dirigí hacia Juana. «Pero no soy completamente despiadada. Juana no tiene la culpa de tener padres parásitos». Coloqué mi mano sobre el brazo de mi nieta. «Juana sigue siendo mi beneficiaria universal. Todo lo que poseo será tuyo cuando yo parta. Además, he establecido un fondo educativo especial para ti, al que tendrás acceso al cumplir la mayoría de edad». Juana me envolvió en un abrazo emotivo. «Gracias, abuela, pero lo único que deseo es verte feliz». «Y lo seré, mi pequeña, como no lo he sido en mucho tiempo». Dirigí mi mirada hacia mis hijos, que me contemplaban con una mezcla de incredulidad y angustia. Les informé sobre mi próxima mudanza. He adquirido un hermoso apartamento en Cuernavaca con vistas al lago. Mi nieta tiene las puertas abiertas para visitarme cuando lo desee. «¿Te vas?».
Miguel parecía desorientado. ¿Qué pasará con esta casa? Ya está vendida, encontré compradores. Sonreí con genuina satisfacción. Una pareja joven que llenará estas paredes de verdadero amor. Elena se dejó caer en el sillón. Mamá, no puedes desintegrar nuestra familia así. Yo no desintegré nada, Elena. Ustedes lo hicieron al valorar más mi dinero que mi persona. Me encaminé hacia la salida. La reunión ha concluido. Tienen hasta el miércoles para retirar sus pertenencias. Transcurrido un trimestre me encontraba en la terraza de mi nuevo hogar, disfrutando un café mientras contemplaba el amanecer sobre el lago. Juana me visitaba cada fin de semana compartiendo sus aspiraciones universitarias y su deseo de estudiar administración. Era ella quien heredó mi espíritu empresarial. Elena canceló sus planes matrimoniales. Adrián la abandonó al descubrir la verdad sobre su situación financiera. Él y María se vieron forzados a vender su casa mudándose a un apartamento modesto. Ambos comenzaron trabajos parciales para subsistir. Jamás se disculparon. Nunca admitieron su error, pero tampoco volvieron a solicitar apoyo económico. Encontré serenidad en el silencio en las mañanas, junto al lago en tardes de lectura, largamente postergada en noches, planificando el futuro empresarial de Juana. Había comprendido la lección más valiosa: el amor auténtico no tiene precio y la dignidad es innegociable. Mis hijos optaron por el dinero. Yo elegí mi tranquilidad sobre su dependencia. Y jamás regresé sobre mis pasos. 24 meses después de aquella noche transformadora, recibí una llamada que no esperaba. Era una tarde de martes. Me encontraba atendiendo mis plantas en la terraza cuando el teléfono interrumpió mi rutina. La identificación en la pantalla me dejó atónita. «Miguel». «Hola, madre». Su tono era distinto, más maduro, agotado. «Comprendo que no tengo derecho a comunicarme después de tanto silencio, pero necesito conversar contigo». Me acomodé en mi asiento predilecto, aquel que había adquirido con mis propios recursos, sin consultar a nadie. «Adelante, Miguel. Madre María y yo estamos en proceso de divorcio». Su voz se quebrantó sutilmente. Cuando tu respaldo económico se esfumó, ella comprendió que no amaba al hombre que soy, sino al estilo de vida que tú nos proporcionabas. No experimenté ni alegría ni pesar, solo una sensación de destino inevitable. Lo lamento, Miguel. No es cierto, madre, y haces bien en no lamentarlo. Miguel guardó un prolongado silencio. Estos 2 años han sido los más desafiantes de mi existencia, pero también los más sinceros. Por primera vez en mi vida tuve que confrontar mi verdadera identidad sin tu respaldo económico como protección. Percibí el murmullo de una cafetería. Miguel se encontraba en algún espacio público, posiblemente reuniendo valor durante horas para esta conversación. «¿Y quién eres, Miguel?», inquirí con genuino interés. «Soy un abogado mediocre que por años se creyó merecedor del dinero de su madre. Soy un padre que inculcó a su hija que el dinero se solicita, no se gana. Soy un hombre que se avergonzó de la mujer más trabajadora que conoce». Su voz vacilaba. «Soy un cobarde que permitió que su hermana te maltratara por conveniencia económica». Sus palabras eran como dagas, pero dagas que finalmente cortaban en la dirección adecuada.
Madre, no llamo para solicitar dinero. No llamo buscando perdón, pues sé que no lo merezco. Llamo para expresarte que al fin comprendo tus acciones. Miguel respiró profundamente. Nos forzaste a madurar. Permanecí en silencio asimilando sus palabras. En el exterior, una pareja de ancianos paseaba tomada de la mano alrededor del lago. Llevaba 2 años observándolo realizar su paseo vespertino, y frecuentemente me cuestionaba si esa era la verdadera manifestación del amor. Miguel, ¿cómo se encuentra Juana? Era la pregunta que realmente me inquietaba. Juana está extraordinaria. Ha conseguido un promedio perfecto este semestre. Encontró un empleo de medio tiempo en una firma contable. Menciona que desea comprender el manejo del dinero antes de recibir tu herencia. Miguel soltó una risa genuina sin rastro de amargura. Es tu vivo retrato, mamá. Posee esa determinación, ese instinto natural para los negocios. Y Elena, pregunté, aunque dudaba si deseaba conocer la respuesta. Elena. Miguel exhaló profundamente. Elena trabaja en un pequeño estudio de arquitectura. Reside en un apartamento sencillo. Conduce un automóvil de segunda mano. Se muestra auténtica por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, está colérica, furiosa contigo, conmigo, con el universo entero. Furiosa, ¿por qué? Porque descubrió que todas sus supuestas conexiones importantes eran en realidad producto de tu poder económico. Al cesar las cenas extravagantes y los obsequios suntuosos, también se desvanecieron las amistades superficiales. Miguel hizo una pausa. Adrián contrajo matrimonio con una heredera medio año después de abandonarla. Me incorporé de mi asiento y me aproximé al barandal de la terraza. El ocaso comenzaba tiñendo el lago de tonos dorados. Era un espectáculo que jamás me hastiaba. Miguel, ¿por qué me relatas todo esto? Porque deseo que sepas que tu estrategia funcionó. Nos quebraste para reconstruirnos. Y aunque Elena aún no lo comprende, yo sí. Su voz se tornó decidida. Quiero que sepas que estoy aprendiendo a ser un hombre íntegro. Y María... ¿Cómo sobrelleva el divorcio? Miguel rió con amargura. María ya tiene nueva pareja. Un empresario mayor que la mantiene igual que yo lo hacía con tu dinero. Algunos jamás aprenden. Permanecimos en silencio varios minutos. Yo contemplaba el atardecer. Él probablemente observando su café frío en alguna cafetería anónima. Mamá, hay algo más que necesito confesarte. Miguel inspiró profundamente. El día que cumpliste 66 años, Juana me preguntó por qué no te felicitábamos. Me quedé sin palabras ante su inocente cuestionamiento. Mi propio cumpleaños había transcurrido en soledad, excepto por Juana, quien me sorprendió con un pastel elaborado por ella misma y una tarjeta artesanal. Fue un momento especial. No creía necesitar más Miguel. Sí lo necesitabas, mamá. Y nosotros necesitábamos demostrarte nuestro afecto. Pero el orgullo nos cegaba. Demasiado lastimados en nuestro amor propio para reconocer tu ausencia. Miguel hizo una pausa reflexiva. Te extrañaba como madre, no como proveedora de recursos. Percibí la humedad en mi rostro y comprendí que estaba llorando. No por tristeza, sino por una emoción más profunda. Quizás alivio, quizás renovada esperanza. Miguel. ¿Qué buscas con esta llamada nada mamá?
Absolutamente nada. Solo quería que supieras que el hijo que formaste sigue aquí bajo todas las capas de errores acumulados. Su voz se quebró nuevamente. Y necesitaba expresarte mi orgullo por ser hijo de Julieta Morales, la mujer que edificó un imperio con determinación. Finalicé la llamada y permanecí inmóvil, observando cómo el crepúsculo se reflejaba en las aguas. Por primera vez en 2 años sentí renacer la esperanza en mi familia. Quizás el amor verdadero no tiene precio, pero a veces florece en el silencio que surge cuando el dinero desaparece.